versículo 19. Habacuc es uno de los profetas menores, para los que no están muy entrenados en el manejo de la Biblia, ¿verdad? Son libros muy pequeños. Este libro solo tiene 3 capítulos, ¿verdad? Habacuc capítulo 3 es el último versículo. Gloria a Dios. Amén. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Lo leemos todos en alta voz. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Tomen sus asientos. Y el profeta Habacuc, ¿verdad?, está dando testimonio de que, pues, él, hermanos, estaba fortalecido en el Señor, que Dios era su fortaleza. Y bueno, ¿qué es una fortaleza? Esta palabra se aplica en diferentes maneras, ¿verdad? Y aquí él está hablando, ¿verdad?, de que lo hacía él fuerte, lo fortalecía, era el Señor, ¿verdad? Porque cuando se está pasando por una crisis, por una situación, hermanos, difícil, ¿verdad? Si no tenemos la paz de Dios, si no tenemos, ¿verdad?, la confianza en Dios, puede que, pues, hasta, ¿verdad?, hagamos cosas incorrectas, ¿verdad? Nos apartemos de Dios, decir que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha, o sencillamente dejamos de buscar a Dios, cuando uno, ¿verdad?, siempre debe de buscar a Dios para no estar en esas circunstancias, pues, flaqueando su fe. Y él dice que Jehová el Señor es, dice, mi fortaleza, y luego compara en qué manera. Dice: el cual hace mis pies como de ciervas. No dice hace mis pies como de ciervos. Una cierva, ¿verdad?, es un tipo de lo que nosotros conocemos como venados. Es una cierva. Hay venados, ¿verdad? Entonces son los ciervos, ¿verdad? La Biblia dice, por ejemplo, el salmista David dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí el salmista está hablando de estos siervos. Cuando estos, ¿verdad?, se sienten, hermanos, en tiempo de sequía, cuando no llueve, cuando no hay agua, por donde suele haber alguna corriente de agua, van en busca de ella y van bramando porque se están desesperando, ¿verdad?, a causa de la sed. Braman de sed. Entonces el salmista había dicho: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, por donde el agua corre, ¿verdad?, buscando esa agua. En los arroyos regularmente escasea en tiempo de sequedad el agua. En los ríos casi siempre hay agua, excepto ahora en épocas modernas, ¿verdad?, que existen las presas para que esa agua de los ríos no se
pues se pierda, no, ¿verdad?, sino aprovecharla y la retienen en presas. Por ejemplo, aquí el río Colorado no lleva agua aquí, porque el agua llega hasta la presa que está en Algodones y ahí está retenida, ¿verdad? La mandan por canales, ¿verdad?, esa agua. Entonces por eso ya no va, porque la que va por el río va hasta el mar y esa agua no la aprovechan para regar, ¿verdad? Pero un río siempre tiene agua, pero hay corrientes que se secan. Y el salmista está hablando aquí no de un siervo, ¿sí? No se compara con un siervo, sino con una sierva. Dice, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Por qué Habacuc no dijo el cual hace mis pies como de siervos? Porque los siervos, los machos, tienen la pezuña más grande que las venadas, que las siervas. Ellas la tienen más finita, ¿verdad?, más pequeña, y por lo tanto pueden acomodar sus patitas, ¿verdad?, en lugares más escabrosos, más difíciles que los siervos. O sea, ellas tienen esa, y él por eso dijo, el cual hace mis pies como de siervo. O sea, le adapta el Señor al profeta Habacuc sus pies para que pueda caminar donde no es tan fácil. Y a veces queremos caminar, hermanos, por lugares escabrosos, lugares difíciles, pero si no estamos preparados, si nuestros pies espirituales no están preparados para caminar, no vamos a poderlo hacer. Esos animales, hermanos, se suben a los montes más altos, ¿verdad?, a los riscos, y de allá ponen, ¿verdad?, sus patitas sobre la peña, en donde nosotros no nos atreveríamos, ¿verdad? Y de allá miran hacia abajo, ¿verdad?, y sin sentir nervios, sin sentir miedo, y sin el peligro de caerse, porque además en sus pezuñas debajo hay algo, ¿verdad?, que como que se adhiere a la piedra, algo, ¿verdad?, que es para que sus pezuñas no sean resbalosas debajo de sus pezuñas, de tal manera que aquí Habacuc dijo, el cual hace mis pies como de siervas, y no dijo, y en las alturas me hace andar. Él dijo, en mis alturas me hace andar. Una cosa son las alturas y otra cosa es nuestra altura. Nuestra altura es nuestro nivel espiritual de fe. Esa es nuestra altura. Quizá algunos andemos muy bajito, no podemos, ¿verdad?, andar muy alto, pero a lo mejor hay quienes, ¿verdad?, pueden andar más alto. Su altura puede ser superior que la de otros. O sea, alguien puede tener mayor fe. ¿Por qué? Él dice, en mis alturas me hace andar. Si nosotros analizamos el verso o los versos anteriores a este que leímos, si analizamos desde el verso 17, nos vamos a dar cuenta por qué él se fortalecía en el Señor y por qué hablaba de una altura de él. No en las alturas, sino dijo en mis alturas. Y ahí dice, aunque la higuera no florezca. La higuera es la que da higos, y pues los higos son un alimento. Amén. Sí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides. ¿Cuáles son las vides? Las plantas de uva, ¿verdad? Algunos le llaman parras, otros, bueno, viña, ¿verdad? Ni en las vides haya fruto. Hay años que a veces no llueve, no hay agua, que nada se da. Aunque falte el producto del olivo,
las aceitunas, de donde se saca el aceite, ¿verdad? El aceite se saca y sirve pues para guisar. Y los labrados no den mantenimiento. Si ya no hay producto, ¿verdad? En las parcelas, los labrados, esos son una parcela, ¿verdad? Es un terreno donde se siembra, ¿verdad? Pero antes tuvo que trabajarse, labrarse. Esos son los labrados, ¿verdad? Los terrenos de cultivo. Los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas. Ya no haya, ¿verdad? Rebaños, ¿verdad? De ovejas. No haya vacas en los corrales, o sea, todo se acaba. Los animales pueden morir de sed, ¿verdad? A veces, hermanos, nosotros vemos por televisión, ¿verdad? Cuando se habla de que no ha llovido, de que los ganaderos se les está muriendo el ganado, y ahí aparecen los esqueletos en el desierto, en los lugares, ¿verdad? Las calaveras de las vacas, porque murieron de sed, de hambre, porque no hay pastos. Y dice, y aunque sean quitadas de las majadas ovejas y la vaca de los corrales, fíjese, ahí es donde entra, hermanos, el nivel de él. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Esa es su altura. Ese era su nivel, su altura, en mis alturas. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Qué poco nos podremos alegrar porque no haya nada. Aleluya. Pero que confiamos que Dios proveerá. Dios proveerá. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces ahí Habacuc, él está hablando, ¿verdad?, de una fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, para poder decir que se alegraba, que se gozaba, aun cuando no había nada, es porque estaba fortalecido. Es porque su fe, hermanos, había crecido. Su nivel de fe era alto. No andaba arrastrándose, ¿verdad?, diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, simplemente él estaba confiado en Dios. Él es dijo, mi salvación, el Dios de mi salvación. Dios, hermanos, obra en las circunstancias difíciles. Dios no hace las cosas cuando no se necesita. Dios las hace cuando se necesita. Amén. Entonces, es ahí, por eso que él se sentía, ¿verdad?, fortalecido, hermanos, en el Señor. Y bueno, vamos a ver otro pasaje ahí en Zacarías. Es el antepenúltimo libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 9. Zacarías 9 y verso 3. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Esto es para aclarar cómo la palabra fortaleza se aplica de distintas maneras. Dice, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. O sea, este pueblo de Tiro, hermanos, está diciendo que se edificó, hermanos, fortaleza, edificó murallas, hermanos, para que los enemigos no fueran, ¿verdad?, a robarlos, a quitarles aquellas riquezas que tenía. Se edificó fortalezas y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Y esto quiere decir que lograron tener mucha riqueza, mucho oro, mucha plata, ¿verdad? El versículo 12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros
de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, volveos a vuestra fortaleza, o sea, a un lugar de refugio. Es un lugar seguro, una fortaleza. Puede llamársele fortaleza a distintas cosas, pero es un lugar, hermanos, alto, es un lugar seguro, es un lugar, es como un lugar de un escondedero, ¿verdad? Donde pueden refugiarse. Aquí le dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Entonces ellos tenían una fortaleza, a lo que les dice que se volvieran ahí. Entonces eso era una fortaleza, como una muralla. Las ciudades antes, ¿verdad?, para protegerse, esa era la manera, haciendo una muralla en derredor de la ciudad. Eso era una fortaleza, ¿verdad? Era una muralla que los ayudaba y que los enemigos no podían entrar. Cerraban la puerta de la ciudad, y quizá de ahí quedó también, ¿verdad?, la expresión de que cuando viene alguna persona importante, ¿verdad?, dicen que le dieron las llaves de la ciudad, ¿verdad? Es decir, le dieron una confianza, le dieron una, ¿verdad?, a esa persona una autoridad, una aceptación. Entonces, cerraban en aquel tiempo las puertas de la ciudad, y aunque fueran de la misma ciudad, si llegaban después que la puerta se había cerrado, ya no podían penetrar. Entonces, por eso el Señor dijo una ocasión, ¿verdad?, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Porque las agujas que ahí está hablando no son las que nosotros conocemos, que sirven para coser, ni agujas de máquina, ni agujas de mano, ni agujas para coser costales, ¿verdad? No son de ese tipo de agujas. Agujas se le llamaba a unos huecos, agujeros, ¿verdad?, que hacían debajo, ¿verdad?, pegado a la tierra, ¿verdad?, en la parte de abajo de la muralla, y ellos se les permitía, si eran de la ciudad, ¿verdad?, que pudieran penetrar por ahí, y los camellos los tenían que descargar. El camello se tiraba al suelo, y ahí va el camello por debajo, ¿verdad?, atravesando la muralla, pero batallaba mucho para cruzar, pero podía ser posible. Por eso el Señor dijo: es más fácil. No dijo es imposible. Algunos toman ese pasaje como que los ricos no pueden ser salvos. No, hermanos, también los ricos vamos a ser salvos, ¿verdad? Así que pues ahí está hablando, ¿verdad?, de aquellos que ¿verdad?, que batallaban para entrar, hermanos. Traían su carga y la tenían que bajar. Amén, hermanos. ¿O no se sienten ricos ustedes? Gloria a Dios. Bien, entonces ahí estamos viendo que a eso se refería. Entonces la ciudad cerraba aquello y no entraba nadie. Bien, era una fortaleza. Así que ahí vemos ahora en Hechos capítulo 21. Vamos a ver, Hechos capítulo 21. Alabamos a Cristo. Verso 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Ahí esa fortaleza no era una muralla, pero tiene muralla. Era la cárcel. Si usted se fija, cuando llega a la cárcel, ¿verdad que no puede brincar para entrar? Está una fortaleza, ¿verdad?, que retiene a los presos,
¿verdad? Esas paredes de concreto, pero bien altas, ¿verdad? Entonces, algunos quizás se han atrevido a saltarla, pero de adentro hacia afuera, que quién sabe cómo les vaya cuando caen, pero y es otro riesgo. Pero de afuera adentro no se puede penetrar, es una fortaleza. Y aquí dice que los mandó llevar a la fortaleza, o sea, a la prisión, ¿verdad? Donde pues ahí por causa del alboroto podían estar seguros. Amén. Y ahí se le está llamando fortaleza pues a una prisión. En 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4, aquí habla de una fortaleza en otro sentido, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Como soltar, hermanos, un cañón, un cañonazo, ¿verdad? Pues la fortaleza puede estar muy bien, pero ¿verdad? Hay armas, ¿verdad? Que pueden destruir fortalezas, ¿verdad? Alguien puede, quizá una persona, un hacendado, tener, ¿verdad? Algo de seguridad, pero si hay una arma, ¿verdad? Que destruye a los que están ahí de guardias, ¿verdad? Destruye esas fortalezas, pueden, ¿verdad? Penetrar. Así que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, aquí está hablando de un arma espiritual. En la Biblia nos habla de armas que son de defensa y armas que son de ofensa, ¿verdad? Y las armas de defensa no lastiman a nadie, ¿verdad? Solo nos defienden. Un yelmo, que es un casco, nos defiende de que nos den un golpe en la cabeza. Esa es un arma de defensa, ¿verdad? Una coraza, un chaleco de malla, si nos disparan, ¿verdad? Tenemos un chaleco contra balas, bueno, es un arma de defensa, no de ofensa. Un calzado especial es un arma de defensa, ¿verdad? Lo que es el apresto. Y un escudo es un arma de defensa, pero la espada no es un arma de defensa, es un arma de ofensa, porque se puede utilizar para atacar. Entonces aquí dice que las armas de nuestra milicia, hermano, no son carnales. Nosotros no usamos pistolas, no usamos, ¿verdad?, metralletas, no usamos cuchillos, dagas, no usamos cosas para defendernos. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Los demonios, hermanos, a veces se presentan, ¿verdad?, de una manera muy tremenda, pero si Dios nos da el poder, ¿verdad?, puede destruirlos con esas armas, ¿verdad? Así que ese es otro tipo de arma, gloria al Señor, como lugar, hermanos, donde se acecha o se vigila. Se puede usar un arma, un escudo. ¿Cuál es el escudo que nosotros tenemos? Es la fe. Es la fe, ¿verdad? Vamos a ver allá en el Salmo 119. Salmo 119. Gloria al Señor Jesucristo. Y versículo 114. Dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Aleluya. Dios nos da una palabra y nos dice: no temas, que yo estoy contigo. Estamos esperando en el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo ahí, ¿verdad? Mi escondedero y mi escudo eres tú. Esta es una fortaleza, ¿verdad?, que sirve para esconderse
Dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Escóndenos bajo el hueco de tu mano, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? La mano no es lisa totalmente, tiene, ¿verdad? Un pequeño, ¿verdad? Está un poquito hundida del centro. Ese hueco, ¿verdad? Ahí el Señor nos puede tener, y dice que pues nadie nos va a arrebatar de ahí. ¿Quién se atrevería a arrebatar nuestra vida si está en la mano de Dios? Como le dijo Dios a Pablo, no temas, que no sufrirá ningún daño, ni siquiera un cabello vas a perder, no temas. Entonces, hermanos, cuando estamos escondidos en las manos de Dios, ahí, hermanos, hay protección. Pero si nosotros nos escondemos, hermanos, en el Señor, Él es nuestro escondedero, es nuestra fortaleza. ¿Qué hace la gente cuando lo van siguiendo? Pues busca, ¿verdad?, meterse donde no lo vean, quizá tras un muro, tras un peñasco, tras una pared, tras algo que no lo vean. Es su escondedero. Y aún si están disparándose, ¿verdad?, mientras no se salga de ese escondedero, pues no le van a dar. Si está detrás de algún árbol grueso, ¿verdad?, y está ahí, pues pueden disparar, le van a pegar al árbol, pero a él no, porque el árbol le está sirviendo de fortaleza, de escondedero, ¿verdad? Entonces, el Señor es nuestro escondedero, es nuestro escudo. Dice, mi escondedero, mi escudo, eres tú. ¿Quién lo quiere tener al Señor por su escondedero? Aleluya. Ahí está, ¿verdad? El salmista David estaba diciendo que el Señor era su escondedero, su escudo, su fortaleza, su protección, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa confianza. Aleluya. Vamos un poquito adelante en Isaías capítulo 4. Aleluya. Isaías capítulo 4 y versículo 6. Tiene solamente 6 versículos este capítulo. Y dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Cuando nosotros tenemos un lugar, hermanos, donde podemos guarecernos, algunos, ¿verdad?, en el campo, en la sierra, por ejemplo, se meten adentro de una cueva, y puede llover y puede pasar lo que sea, un turbión, un huracán, nada les va a pasar ahí, ¿verdad? Están escondidos. Entonces el Señor está diciendo, habrá un abrigo para sombra contra el calor del día. A veces, hermanos, nos podemos refugiar hasta en un cerro, en un gran peñasco, hermanos. Ahí nos ponemos en la parte de abajo, y si tentamos el peñasco en tiempo de calor, al lado donde no le da el sol, el peñasco está fresco, no está caliente, al lado donde no le está dando el sol. Y si ahí nos ponemos, pues miren, no nos va a pasar nada, nos estamos refugiando contra el calor, ¿verdad? Entonces es nuestra sombra, ¿verdad?, contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión, o sea, contra el aire, ¿verdad? Podemos usarlo como un escondedero, ¿verdad? Refugiarnos, ¿verdad? Y contra el aguacero. Entonces ahí vemos que un peñasco nos puede servir, una roca grande, ¿verdad? No estoy hablando de una piedra pequeña ni de 1 metro de grande. Estoy hablando de piedras que pueden ser más altas que este templo, ¿verdad? Lugares grandes. Yo he estado en lugares así, ¿verdad?, refugiándome,
y pues que uno viene con mucho calor, se arrima y se sienta en la sombra y mire qué tranquilo, descansa uno ahí. Y bueno, entonces el Señor está diciendo como promesa, ¿verdad?, que Él sería su abrigo, su escondedero, su refugio, ¿verdad?, contra todo, contra el calor, contra el turbión, contra el aguacero, ¿verdad? El Señor estaría para proteger. Vemos cómo Dios, hermanos, era sombra para el pueblo de Israel cuando iban por el desierto. Había una nube que de día los cubría del sol, ¿verdad? Oiga, qué bonito cuando a veces estamos en el campo trabajando, oiga, o en un lugar pues donde nos está atormentando el calor del sol del día, y de repente se pone una nube ahí. Gracias a Dios, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa nube, oiga, pues ya no estarnos recibiendo los rayos, ¿verdad?, ultravioletas, ¿verdad?, del calor, pues ya es una gran ganancia. Así que esto es un refugio. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Si a veces que he ido en tiempo de calor, ¿verdad?, en la moto a trabajar, que me iba a la 1 de la tarde, estaba pero en su fuerza el calor del sol, ¿verdad? Y pues se me quemaba el viento. Pero aún así, ¿verdad?, cuando a veces se nublaba, gracias Señor, decía yo, o que estaba ahí esperando para que me tocara el turno, para que me checaran, ¿verdad?, mi documento para cruzar. Oiga, me estaba ahí cocinando, asando con el calor del sol. Hay unas lámparas muy altas ahí y que tienen de a dos lámparas. Pero cuando yo llegaba a veces las buscaba para que esas pequeñas sombritas me dieran un poquito, y donde me estaba quemando el sol pues ya era una ganancia, ¿verdad? Me refugiaba. A veces no podía, pero porque la sombra estaba más lejos y yo no podía moverme de mi lugar. Pero cuando hay una sombra, oiga, hay un alivio, un descanso. Gloria al Señor. Ahí en Isaías capítulo 16, versículo 4 dice: amén. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, o sea, va a morir. El devastador tendrá fin. El pisoteador será consumido de sobre la tierra. Entonces el Señor le está diciendo a Moab: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Entonces, una fortaleza, un lugar de refugio, un escondedero, ¿verdad? Pues cuando se está muy necesitado, trae grande paz, trae alegría, trae sosiego, ¿verdad? Y hermanos, esto es para nosotros el Señor, porque el Señor dijo: no los voy a dejar solos. Amén. Entonces el Señor es nuestro escondedero, es como piedra de escondedero, es nuestra fortaleza. Amén. Ahí en Isaías 32 y verso 2 dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran, no de pequeño, de gran peñasco en tierra calurosa. Aleluya. Entonces el Señor Jesucristo, todo esto tenía que ser para su pueblo, hermanos, ¿verdad? Será aquel varón como escondedero contra el viento. Tenemos un problema,
nos refugiamos, nos escondemos, ¿verdad? Buscamos al Señor y en realidad hallamos en Él, hermanos, lo que necesitamos. Si necesitamos escondernos, refugiarnos, ahí está el Señor, ¿verdad? Como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión. Oiga, el Señor, cuando hay problemas, ¿verdad? Él es nuestro refugio. ¿Verdad? Estamos cantando, Jesús es mi refugio. Y en verdad eso no se nos debe de olvidar, ¿verdad? ¿En quién nos refugiamos? Como arroyos de agua en tierra de sequedad. Oiga, cuando alguien, ¿verdad?, anda, camina y no haya agua, pero de repente encontró agua fresca, un arroyo. Oiga, pues qué felicidad, ¿verdad? Yo he experimentado esto algunas veces, hermanos, encontrar agua cuando me ando, ¿verdad?, ya desfalleciendo de sed en el campo. Pues es algo tremendo. Aquí en casa, pues eso, quizá los que no tenemos eso, pues ahí abrimos cuando menos la llave y ahí hay agua. Si no tenemos de garrafón, si no tenemos en el refrigerador, hay agua en la llave. Nos refrescamos, nos bañamos, tomamos agua. Aquí hay agua, ¿verdad? Pero cuando anda uno en tierra de sequedad, donde no hay agua y encuentra un arroyo. Oiga, yo llegué a tomar agua donde pisoteaba el ganado, donde se orinaba el ganado, aguas charcas, encharcadas, pero con mucha sed. Viera que uno ni le pone peros. Y aquí no, si no es agua de garrafón no tomo, ¿verdad? Se acostumbra uno. Pero hermanos, aquí dice como agua, ¿verdad? Como arroyo en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eso es el Señor para nosotros. Entonces, aleluya, si la fe es un escudo, un lugar para escondernos, cubrirnos, ¿verdad?, ante la adversidad, se puede ocultar y se puede uno esconder por la fe en el Señor, como dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad?, en Isaías 2. Bueno, pues hermanos, Él es por eso nuestra fortaleza. Por eso Habacuc se fortalecía. El Señor es mi fortaleza. Así que en el Señor vamos a encontrar todo, todo. Pero si lo buscamos, ¿verdad? Será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión. O sea, ahí nos acoge el Señor, hermanos, y pues pasa la tempestad, ¿verdad? Como aquel salmo que cantamos, ¿verdad? ¿Cuál es? El Salmo 50 y qué? 7, me parece, hasta que, ¿verdad?, dice, haya pasado, ¿verdad? ¿Cómo dice? A ver, está bonito, ¿verdad? Ya no me acuerdo bien, en la sombra de tus alas me ampararé. Amén. Entonces, hermanos, pues es algo precioso que podamos tener en donde acogernos, refugiarnos, ¿verdad? Y el que nos fortalece en momentos difíciles. Amén. Así que lo que el profeta Habacuc dice es que el Señor lo fortalecía. Era su fortaleza como lugar de refugio. Ahí en el Salmo 57, vamos a ver, aleluya, Salmo 57, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Oigan, hay que confiar, claro, ¿verdad? Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, ahí estamos, hermanos, escondidos bajo la sombra de sus alas hasta que haya pasado todo. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Entonces, ahí está, hermanos, esa promesa, ¿verdad?
eso que el salmista encontraba en el Señor, ese refugio. Bueno, pues Dios es todo eso para nosotros también, amén. Así que en lugar de refugio, ¿verdad? ¿Quién lo fortalece? Pero que también, ¿quién, hermanos, puede ocultarlo, esconderlo en el día malo? Por esto, hermanos, el prólogo de este canto, ¿verdad? Nos menciona en los versos anteriores, que menciona, ¿verdad? Las calamidades, el profeta Habacuc, ¿verdad? Estamos hablando del capítulo 3 de Habacuc, ¿verdad? De las calamidades, de las pruebas, de las miserias. Él estaba, hermanos, tras una fortaleza. Se estaba refugiando. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi escondedero. Yo me refugio en los Señores. Si nada no hay, bueno, ni para qué me preocupo. Yo sé que el Señor no me va a dejar. Yo sé que el Señor no me va a desamparar. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Pues algo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Así que para qué me preocupo, ¿verdad? Y Él por eso decía, el Señor es mi fortaleza. Así que el Señor, hermanos, pondrá, hermanos, ayudarnos en todas las circunstancias. Él pondrá, hermanos, las cosas que se necesiten para que nosotros sobrevivamos, podamos salvarnos, ¿verdad? Y por eso Él decía, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Estas tienen, pues, como decía, las siervas un pie especial, muy especial, para andar en donde otros animales no pueden andar. Y pues qué bueno que nosotros, hermanos, no solo procuremos tener pies, sino pies preparados para andar, pies espirituales, para andar en nuestra altura. Amén. Que nada, hermanos, venga lo que venga, nada nos aparta. Como dijo Pablo, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Cuando uno tiene, hermanos, un nivel espiritual, puede decir, como dijo Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo que vaya a venir, ni lo por venir, ¿verdad? Ninguna cosa, ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Cristo. Así que, hermanos, no solo es subir, ¿verdad?, sino tener los pies preparados para esa, hermanos, altura en que podamos nosotros movernos, ¿verdad? En que podamos caminar, hermanos, sin preocuparnos, porque aquí al profeta Habacuc no se le ve ninguna preocupación, ninguna. El Señor es mi fortaleza, Él está conmigo, Él va a hacer algo. Como estaba, hermanos, Elías, el Señor le dijo, vete allá, ¿verdad?, al arroyo de Senaquerib, y yo ahí enviaré que te lleven, ¿verdad?, de comer. Él no estaba ahí, hermanos, pensando, ¿y qué voy a hacer aquí? ¿Iré a andar buscando lagartijas o ¿verdad?, chapulines para comer, o qué voy a hacer? No estaba preocupado. El Señor le dijo, vete, y él se fue, y ahí le enviaba el cuervo que le llevaba carne, a lo mejor de la más blandita, esas pulpas, ¿verdad?, que no llevan mucho nervio, una carne especial. Le enviaba carne y luego le llevaba después, regresar al cuervo con pan. ¿De dónde lo traía? Los cuervos no cocinan, no son carniceros, es decir, matanceros. Sí les gusta la carne a los cuervos, ¿verdad? Pero ¿de dónde traía la carne? ¿De dónde traía el pan? Y el Señor ahí, mire, lo tuvo por un tiempo, no fue una casualidad. Todos los días, mañana y tarde, llegaba el cuervo. Ya ahí, hermanos, Elías sentado esperando, ya no tarda en llegar el cuervo. Claro que él no traía reloj, ¿verdad?, pero sí miraba el sol, ¿verdad?
miraba el sol y ya va a ser hora que llegue el cuerpo con la carne, ¿verdad? Así que no estaba preocupado, amén. Entonces, porque tenía una altura, un nivel de fortaleza, y ese es el que tenemos que procurar los cristianos, un nivel que nos fortalezca en el Señor, aleluya, que no estemos, por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su, no de nuestra, de su fuerza, la fuerza del Señor. En esa fuerza nos vamos a fortalecer. Entonces, si nos fortalecemos en el Señor, claro que hay un proceso, hay un medio, ¿verdad? Tenemos que estar orando, ayunando, buscando a Dios, ¿verdad? Guardándonos en el Señor, sirviéndole, y ahí vamos fortaleciéndonos día con día. Y cuando venga ese momento difícil, hermanos, no vamos a estar ahí queriéndonos arrancar el cabello, desesperados, comiéndonos las uñas. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Por eso digo, en mis alturas me hace andar. Así que con el Señor es bueno buscar nuestra altura espiritual y no tan solo estar viviendo, ¿verdad? Pues que pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y nosotros igual a veces o un poquito peor. No, hermanos, tenemos nosotros que procurar, como dice la Biblia, la senda del justo. ¿Cómo es? Como la luz de la aurora, va en aumento, cada vez más claridad, hasta que sale el sol, ¿verdad? Se mira ya. Levántese temprano y mire el lucero de la mañana a las 5 de la mañana. Era qué bonito. Y ahí se está usted y luego empezar a ver una claridad que poco a poco se va dando, hermanos, y llega un momento en que ya no se mire el lucero porque ya hay más claridad, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, pues tenemos que ir mejorando cada vez, hermanos, nuestro nivel espiritual, nuestra altura, nuestra estatura, hermanos, debe de ser mejor cada día. Amén. Así que seamos, hermanos, unos gigantes en la fe, ¿verdad? No unos pigmeos, sino unos gigantes, ¿verdad? Que no nos preocupe ninguna situación, hermanos, porque el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Bien, hermanos, pues hay que seguirnos fortaleciendo. Aleluya. Vamos a cantar un coro. ¿Lo quieren cantar parados o sentados? A ver. La gracia del Señor nos fortalece.